Carlita, buenos días. Buen día, Carlita. ¿Me escuchas, hija? Sí, maestra. ¿Cómo estás, hija? Buen día. Hola, buen día. Bien. Excelente. Miss, le quería comentar, me voy a desconectar como a las 11:30 porque tengo un compromiso. Ok, no te preocupes, ¿sale? Sí. Ahí voy a grabar. De hecho, se está grabando la clase. Si la deseas ver completa, pues ya se las mando, ¿ok? Sí, gracias. De nada. Vamos a ver quién más se incorpora. Solo estás tú. Eres la única mañanera. Ya estás muy guapa, vas a salir, ¿verdad? Voy a ser madrina de bautizo. Ay, con razón, mija. Sí. A las 12, por eso. Sí, vas a llegar corriendo. Sí. Bueno, hay que cumplir con todo, ¿verdad? Sí. La semana pasada voy a compartir pantalla, ¿sale? Sí. Estuvimos hablando sobre lo que era la auditoría financiera, hablamos de lo que era auditoría interna, externa, de las necesidades de la auditoría, su clasificación. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que viene siendo los requisitos y las cualidades de los auditores, ¿no? En este caso del auditor financiero. Y empezaríamos por pensar qué tipo de cualidades crees tú que debe tener el contador público para cumplir con esta noble profesión de auditor externo. Primero, tener la calidad de contador público certificado, ¿verdad? Obvio. Sí. Pero también es importante que hablemos de su carácter personal y obviamente de los conocimientos técnicos que él debe de tener y obviamente conocer muy bien lo que son las normas de auditoría. ¿Me podrías ayudar con esta primera lámina? Sí. Requisitos y cualidades del contador público. El contador público es un profesionista y como tal poseedor de un gran grado superior en la técnica contable, habilidad desarrollada con el estudio y la práctica y las características personales. Como todos los profesionistas, el contador público debe de reunir ciertos atributos de carácter personal y técnico que lo capaciten plenamente en el ejercicio de su profesión. Hasta ahí, Normas de... hasta ahí. Lichi, fíjate que ahorita nos acaba de compartir Carlita lo que serían requisitos y cualidades del contador público. Están aquí en pantalla. ¿Quieres comentar algo al respecto? ¿Qué piensas tú al respecto, Lichi? ¿Comentó sobre cuáles son las cualidades del contador público? Ajá. Sobre lo que le dio Carla, ¿verdad? ¿Sí? Yo me necesito chance, acabo de entrar ahorita y no alcancé a escuchar nada de lo que dijo Carlita. Bueno, Yo te lo voy a leer ahí. vamos a continuar entonces. ¿Nos ayudas, Pau, a leer lo que son normas de auditoría? Las normas de auditoría son los requisitos de calidad relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, que se deriva de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y sus características específicas. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sale? O sea, aparte de todo lo que como persona debe de tener el contador, ¿verdad? Hay unas normas que nos hablan de la personalidad y del trabajo que va a desempeñar el auditor, ¿verdad? Que son las normas de auditoría.
Vamos a ver cómo a través de estas normas hay ciertas características con las que se debe de cumplir. Vamos a ver la siguiente lámina. Estas normas se clasifican en personales relativas a la ejecución del trabajo y lo que es el dictamen y la información. O sea, estamos hablando de 3 cuestiones básicas. Personales, ¿verdad? Que nos están hablando del entrenamiento técnico y la capacidad profesional del auditor. El cuidado y la diligencia profesional que debe desarrollar en su trabajo. Y una tercera y muy importante, independencia mental. Fíjense qué importantes estas 3 características personales. Luego dice, relativas a la ejecución del trabajo. Nos dice, planeación y supervisión. Estudio y evaluación del control interno. Obtención de la evidencia suficiente y competente. Ah, muy bien, pero esto ya está ligado no solo a sus características personales, sino a cómo desarrollar el trabajo de la auditoría. Y decíamos que hay una tercera, que es el dictamen, ¿verdad? Y este dictamen debe de constar con aclaración de la relación de los estados financieros y la responsabilidad asumida respecto a ellos. ¿Por qué? Porque el auditor está certificando que esa información financiera que está plasmada en esos estados financieros cuentan de una manera razonable, ¿verdad? Razonable quiere decir que el control interno es favorable, ¿verdad? Que además, permítanme, me voy a conectar a la corriente porque esta máquina se la quiere apagar. Y obviamente, ahí está. Él está plasmando su firma y está certificando que los estados financieros que ahí se están emitiendo cuentan con las normas de información financiera, que hay consistencia en la aplicación, que son suficientes las declaraciones, puede o no haber salvedades o puede abstenerse de opinar. ¿Verdad? Fíjense lo que es ya el dictamen en sí y la información. Nos lleva a un dictamen con o sin salvedades o definitivamente abstenerse de opinar. ¿Sale? Entonces vamos a empezar por ver en qué consisten, ¿verdad? Estas normas personales. ¿Nos ayudas con esta lámina, Lichi? Sí, profe. Gracias. Clasificación de las normas de la auditoría. Normas personales. Se refiere a la profesión del contador público como auditor. Esto debe de ser un experto en la materia, siendo profesional en su actuación y observando siempre principios éticos. A. El entrenamiento técnico. Es el medio indispensable para desarrollar la habilidad práctica necesaria para el ejercicio de una profesión y junto con el estudio de la investigación constante se integran como fundamento de la capacidad profesional. Muy bien, fíjense cómo aquí en entrenamiento técnico es muy indispensable habilidades prácticas, ¿verdad? Desarrollar habilidades prácticas. Los auditores externos van adquiriendo tanta, ahora sí, experiencia, que es muy fácil para ellos ya hacer hallazgos, sobre todo cuando son empresas similares a otras que ellos ya han auditado. No olvidemos que siempre que contratamos un auditor nos va a pedir las auditorías anteriores, porque esas le van a servir a él para visualizar,
¿verdad? El entorno en el cual él se va a desarrollar. ¿Nos ayudas con la siguiente lámina, por favor, Juliana? Sí, profe. Clasificación de las normas de auditoría. El cuidado y diligencia profesional. La capacidad profesional, como todas las actividades humanas, está sujeta a la apreciación personal y por el ende al error. El hombre es falible y consciente de ello. El profesionista debe esforzarse por reducir a un mínimo ese grado de error mediante un trabajo acucioso, es decir, con cuidado y diligencia profesionales. La independencia de criterio. Respecto a la independencia mental, es consecuencia de la calidad de juez o árbitro que en cierto modo tiene la actividad del auditor, que su opinión no esté influenciada por nadie, es decir, que su opinión sea objetiva e imparcial. Paulina, ¿qué piensas del inciso B, que nos habla de cuidado y diligencia profesional? ¿Pao? Pues que todo depende del conocimiento también de la persona que lo esté llevando a cabo y o sea, que a veces dependiendo a la capacidad que ellos tengan o del conocimiento que tengan dentro del ámbito es si puede o no fallar, porque puede que alguien esté, no sé, como que constantemente al día, con el conocimiento y alguien que no sé, que se le haya pasado y que no sepa de alguna modificación que se hizo. Entonces, ahí pueden haber variaciones o errores. Es correcto, mira, aquí este inciso es muy delicado, porque estamos hablando de que el auditor debe de tener cuidado y diligencia profesional, debe ser acuicioso. O sea, estamos hablando de que el auditor además deberá tener independencia de criterio, que nos lleva al inciso C. Y fíjense bien lo que nos dice el inciso C. Respecto a la independencia mental, es consecuencia de la calidad, ¿verdad? De juez o árbitro, porque al final del día, el auditor está siendo un árbitro. ¿En qué? En la aplicación de la normatividad, procedimientos, formatos, ¿verdad? Está haciendo la revisión del control interno. Y entonces, su opinión, ¿verdad? Debe ser objetiva e imparcial. ¿Qué entendemos por objetiva e imparcial, Carlita? Objetivo, que no tenga preferencia por ninguna. Que no haya sesgos, muy bien, no debe haber Ujú. preferencias. Es muy importante también, fíjate, aquí en lo que se habla de cuidado, diligencia e independencia mental, que en muchas ocasiones no deban existir familiares dentro de la empresa que está siendo auditada, porque entonces puede que se vuelva no objetiva, ¿verdad? Porque puede haber sesgos. Si aquel familiar está haciendo cosas incorrectas, pues él tendría que manejarlo de manera objetiva y hacerlo visible, ¿verdad? Pero muchas ocasiones, por ser familiar, a lo mejor su juicio se va a ver sesgado y entonces ya no va a ser ni imparcial ni va a ser objetivo. Entonces, aquí nos damos cuenta perfectamente porque estos tres atributos, hablábamos en primera instancia del entrenamiento, que son los conocimientos, ¿verdad? Que tiene el auditor, de su práctica, sus habilidades. Luego hablábamos del cuidado que debe de tener al realizar el trabajo. Y el tercero decíamos de su independencia y criterio. Entonces, nos iríamos a la siguiente, que ya vamos a hablar sobre la
ejecución del trabajo. ¿Nos lees la lámina, Pau? Normas de ejecución del trabajo. Estos se refieren a elementos básicos en el contador público. Debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales, para lo cual se exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del trabajo. A. Planeación y supervisión. Si se planea el trabajo a desarrollar, se establece una situación que garantiza razonablemente la atención de los puntos más importantes, así como la aplicación de los procedimientos mínimos para la obtención de elementos de juicio suficientes y competentes para nuestra opinión. Hasta ahí. A ver, Juliana, ¿qué entendemos entonces de la planeación y la supervisión? Juliana, Sí, profe. ¿qué entendemos entonces por la planeación y la supervisión? Que se tiene que supervisar bien el trabajo que se haya hecho, profe. O sea, fíjate aquí bien importante. El auditor hace una planeación que debe de contemplar a través de un cronograma. En ese cronograma debe de poner las fechas y las áreas que van a ser, en este caso, como tú bien dices, evaluadas y a la vez supervisadas, porque es parte del trabajo, ¿verdad? De que va a desarrollar. Por lo tanto, hay normas para hacer este trabajo y esto lo deberá llevar de manera competente. La manera de llevarlo de manera competente es que se cumplan con las fechas y los términos establecidos en este cronograma, que forma parte de nuestra planeación. Más adelante vamos a ver más a detalle todo lo que viene siendo la planeación y la supervisión. Seguimos con el punto B, Pau, por favor. Estudio y evaluación del control interno. Al formular el programa de trabajo, el auditor debe establecer los procedimientos, su alcance y su oportunidad, pero estos dependen en mucho del tipo de empresa y de sus particularidades operativas. Ello hace necesario el estudio y evaluación del control interno existente para que, basado en el resultado obtenido, se determine claramente dichos procedimientos, su alcance y su oportunidad. Muy bien. Vemos que a través de la evaluación del control interno vamos a establecer el alcance y la oportunidad. ¿Qué queremos decir con alcance y oportunidad? El alcance es lo que va a revisar el auditor. En este caso, sabemos que el auditor no va a revisar el 100% de las operaciones, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Sino que de una forma selectiva va a revisar solo una parte de ese entorno. Suponiendo, vamos a revisar proveedores. De esos proveedores voy a revisar los contratos mayores a 500,000 pesos. Muy bien. Entonces solicito a la empresa los contratos de aquellos proveedores para efecto de, en función del monto de los contratos, establecer qué proveedores son los que voy a supervisar, ¿verdad? Entonces ya estoy aquí dando yo una profundidad a la revisión. Oportunidad. La oportunidad también debe de ser la información que me va a proporcionar la empresa, me la dé de manera correcta, oportuna. Porque entonces esto nos puede llevar a que si no proporcionamos la información, podemos contar con salvedades. Inclusive puede abstenerse de opinar el auditor porque no contó con los elementos suficientes para poder dar su evaluación. Y entonces aquí vemos que dependiendo de todo eso, que todo eso se cumpla y obviamente de la evaluación de este control interno,
¿A qué nos referimos del control interno? Si vamos a revisar proveedores, ¿qué vamos a revisar? Compras, el ingreso de las mercancías, los procedimientos de las compras, los procedimientos de esos pagos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder dictaminar si se están llevando conforme a los procedimientos. Ese es el B. Vámonos ahora con el C. ¿Nos ayudas, por favor, Licha, con el inciso C? Sí, profe. Obtención de evidencia suficiente y competente. Los resultados que obtenga el auditor deben de dar la certeza moral de que los hechos que se están tratando de probar o los criterios cuya corrección se están juzgando han quedado satisfactoriamente comprobados, refiriéndose a aquellos hechos, circunstancias o criterios que realmente tienen importancia con la examinación. Muy bien. Fíjense cómo en este tercer inciso estamos hablando de evidencia suficiente y competente. Estamos diciendo que tenemos todos los elementos para poder establecer un hallazgo y que ese hallazgo, si tiene alguna salvedad o estamos haciendo alguna observación, puede que en el transcurso de la misma auditoría estos sean solventados o bien que queden establecidos con una fecha determinada para ser solventados. ¿Por qué? Porque al final del día, todos estos hallazgos nos hablan de las debilidades en el control interno. Al existir estas debilidades, tenemos que establecer procesos de mejora continua para que esto no se siga generando y haciendo énfasis en por qué estos hallazgos están afectando a la empresa y por qué esas circunstancias están dañando, ¿verdad?, a lo que viene siendo la organización en general. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con estos tres incisos? Hablábamos de planeación, estudio y evaluación de control interno y hablábamos de la obtención de evidencias. Vamos a hablar de las normas de dictamen e información. ¿Nos ayudas, Carlita, con esta lámina antes de que te vayas, hija? Sí, normas de dictamen e información. Se refiere a que el profesional que presta servicios debe de apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad del trabajo. El contador público independiente, al realizar cualquier trabajo, debe expresar con claridad en qué estriba su relación y cuál es su responsabilidad respecto a los estados financieros. Esto se debe aclarar la relación con los estados financieros y la responsabilidad asumida respecto a ellos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha recomendado una serie de criterios a lo que los profesionales se deben de apegar, con el fin de eliminar discrepancias entre los contadores al procesar y elaborar información financiera. Esta serie de criterios se debe pegar para procesar la información financiera mecánica contable y elaborar la información financiera de estados financieros, pero siempre aplicando en ambos casos las normas de información financiera para obtener los estados financieros correctos. Ok, vamos a hablar entonces que ya aquí para poder dar un dictamen, que te vaya bien, Carlita, ¿eh? El contador Gracias, mis público nos vemos. independiente, al realizar cualquier trabajo, ¿verdad? Obviamente deberá, ¿verdad?, enfatizar cuál es su responsabilidad, porque no olvidemos que al final del día, él va a emitir un documento llamado dictamen, que ese dictamen debe de ir soportado en lo que es la mecánica contable, pero sobre todo en la aplicación de las normas de información financiera para hacer latente que estos estados financieros que están siendo evaluados, revisados, etcétera, cumplen con las normas de información financiera. Entonces, vemos aquí muy claro que para efecto de poder dar este dictamen, es importante que se tenga clara la responsabilidad
del auditor. Vámonos con la siguiente lámina. Juliana, ¿nos la lees? Sí, profe. Aplicación de las normas de información financiera. Para que la información financiera pueda ser comparable con los ejercicios anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio y la misma base de aplicación de las NIF. En el caso contrario, el auditor debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios habidos. Esto da origen a que el contador público se cerciore de la consistencia de la aplicación de las NIF. Mira qué interesante aquí lo que nos acabas de compartir, Juliana. Nos habla de la aplicación de las normas de información financiera. Ya sabemos que las normas de información financiera tienen, ¿verdad?, los criterios para efectos de llevar las transacciones y llevar los registros, clasificarlos, etcétera, etcétera, y obtener, ¿qué? Estados financieros. A través de estos estados financieros nos sirven, primero, para ver cómo se encuentra la empresa. Segundo, para información a terceros, como quienes, las autoridades hacendarias, que son las que al final del día les interesan nuestros estados financieros, porque a través de ellos vamos a pagar utilidades. Entonces, ¿qué mejor que la certificación de este auditor, donde nos está diciendo que estamos aplicando las normas de información financieras de manera consistente? Y esto da la certeza tanto a internos como a externos de que la información financiera se realizó de acuerdo a las normas de información financiera. Entonces, es aquí donde vemos por qué es tan importantes las normas de auditoría. A través de las normas de auditoría nosotros podemos, ¿verdad?, checar, obviamente. Se brinca la E. ¿Qué pasó aquí? C, B, C. Bueno. Es importante también que nosotros no olvidemos cuál es el objetivo de esta auditoría. La auditoría no solo nos lleva a esta imagen, ¿verdad?, que vamos a dar a terceros, sino también a la certeza de que tenemos un control interno eficiente. Y más adelante vamos a ver cómo el control interno forma parte fundamental del trabajo de la auditoría. Hablábamos de un ejemplo específico en revisar proveedores. Cuando nosotros vamos a revisar proveedores, tenemos que partir desde las existencias en el almacén, porque cuando se solicita una compra, se supone que no tenemos existencias. ¿Es así o no, Lichi? Sí, profe. Es correcto. Y para hacer este proceso de compra, ¿qué se necesita? Pues tiene que checar tu inventario primero. Exacto. Checar qué materiales te hacen falta. Es correcto. A ver, Pau, una vez que tú checas y no tienes en existencia lo que te están solicitando tus clientes internos, que son las gentes que están trabajando contigo dentro de la misma organización, ¿qué procederías a hacer? ¿Cuál sería tu siguiente paso a realizar? Pues si tengo, no sé, por así decirlo, varios proveedores que me surtan el mismo producto, ver quién lo tiene más económico. ¿Quién lo tiene Correcto. disponible? Entonces, procederías a solicitar cotizaciones. ¿Es Sí. correcto?
Pao? Sí, Decíamos entonces que cuando vemos que no hay existencias, entonces tenemos que proceder a hacer una orden de compra. Esta orden de compra debe de contar con ciertas características, tipo de producto, calidad del producto. Si tiene ciertas dimensiones, tendríamos que hacerlas del conocimiento de las 2 o 3 personas que vamos a solicitar la cotización, porque decíamos que es importante no solo tener un proveedor, sino ver qué proveedores, ¿verdad? Proveedores son los que nos pueden surtir este producto que estamos teniendo la necesidad de adquirir. Entonces, hacemos este trabajo y solicitamos cotizaciones. Tenemos las cotizaciones. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Ya tenemos las cotizaciones. ¿Qué seguiría? ¿Podría ser el costo o el tiempo que lo puedan trasladar a la tienda? Es parte de la evaluación de la cotización. La cotización te debe decir precio, el tiempo en que te surten, la calidad de los productos, para que entonces tú, ¿verdad?, puedas tomar una decisión. Esta decisión, ¿verdad?, te llevará a seleccionar un solo proveedor que va a ser el que te va a surtir. Ya seleccionaste, ya lo solicitaste y ya te llegó la mercancía. ¿Qué procedes a hacer, Juliana? Recibir correctamente la mercancía. Ok, ¿y cómo la recibes correctamente? ¿Qué tienes que comparar? La factura, la cantidad que viene en factura con la cantidad de material que estoy recibiendo. Tu factura que debe de checar con lo que tú solicitaste, ¿verdad? Con tu orden de compra. Ajá. El número de artículos, que sean los que tú solicitaste. Ajá. La calidad de los artículos. Si vienen completo, Si viene en buen completo, estado. si no vienen quebrados, si no vienen dañados. Ajá. Y algo importante, los costos, ¿verdad? Ajá. Los costos que se pactaron en esa orden de compra para poder dar entrada al almacén. Ya, todo está correcto. Damos entrada al almacén. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Ya lo tenemos. ¿Qué hay que hacer ahora, Pau? Efectuar el pago. Antes de que le pagues al proveedor. ¿Para qué solicitaste esa mercancía? Para el un área de cliente. producción. Para darle a un cliente interno, ¿verdad? Sí. Entonces tendrías que cerrar tu ciclo entregando esa mercancía, ¿verdad? A través de un documento donde te están recibiendo lo que ellos solicitaron, que está acorde a lo que tú les estás entregando. Y ahí termina tu trabajo, ¿verdad? Dentro del área del almacén. Sin embargo, continúa el procedimiento. Como bien decías, ahora viene el pago al proveedor, que ya no es parte de tu ámbito porque ya no estás ligado al almacén, ya es otra área la que se va a encargar. Ya es otro cliente. Ahí ya pasamos la estafeta a un área diferente. Entonces, el área diferente va a evaluar tu documento como es la factura y deberá evaluar que traiga la información soporte necesaria para hacer el pago. ¿Cómo qué? Como la orden de compra, ¿verdad? Que deberá estar debidamente firmada y autorizada. Una vez que el área que va a hacer el pago al proveedor ve que esta información es correcta, entonces procederá a realizar el pago correspondiente al proveedor. Y todo eso que estamos hablando se llama control interno. ¿Por qué? Porque son las diferentes etapas de un procedimiento que aplica con diferentes ciclos, ¿verdad? Desde el origen que nos dio la área requerente, que no tuvimos el producto que ellos solicitaron y que obviamente no, al no tenerlo, tuvimos que solicitarlo. Entonces, ahí vemos cómo a través de la evaluación del control interno
nosotros estamos viendo la aplicación de las normas de información financiera. Cuando hablamos de consistencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué la contabilidad debe ser consistente? ¿Por qué debe ser consistente? ¿A qué se le llama? Mantenerse como al día de lo que se tiene y de lo que no. Consistencia. No precisamente, Pau. Al día quiere decir que tú estás registrando las operaciones de acuerdo a la NIF, porque nos dice que todo se debe registrar en el momento que se realiza. Quiere decir, yo tengo una compra, la tengo que registrar en el momento que recibo la mercancía. No la puedo registrar el mes siguiente o en un mes anterior. Tiene que llevarse en esa forma. La consistencia es que esa compra se debe registrar siempre igual. ¿Qué quiere decir? Que no hoy la aplico a un lado y mañana la aplico por otro lado. Un caso clásico, vamos a suponer que yo realizo una depreciación mediante un método y después se me ocurre realizarla sobre eso, otro método. ¿Eso nos habla de consistencia? No. No, a eso se refiere la consistencia, que los procedimientos siempre se realizarán de la misma forma. Cuando hablamos de certificación de procedimientos, hablamos de esto, de que ya es consistente y que está probado que es la mejor manera de hacerlo. Entonces, es importante que nosotros seamos consistentes. Entonces, esto forma parte de algo muy importante en lo que es el control interno, la consistencia. No solo en la aplicación de los procedimientos, sino también en la aplicación de nuestras transacciones contables. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicas? No, profe. Bueno, quisiera recapitular un poco lo que vimos el día de hoy, porque ya la otra semana empezaríamos con lo que sería el control interno. Y hablamos en términos generales de lo que fueron los requisitos y cualidades del contador público, ¿verdad? Y hablábamos que dentro de estos requisitos existen 3 clasificaciones que le dan, ahora sí, la perspectiva del trabajo del auditor. Las primeras que son las personales, ¿nos quieres hablar un poco de las personales, Lichi? De las personales, entrenamiento técnico y capacidad personal, pues es como cuando entras a un trabajo, tienes que darle la información necesaria a tu personal para que maneje bien el área, digo yo. Entonces, el contador, el auditor, debe de tener esa experiencia, ¿verdad? Esa expertez. Y mucho menos, Ok. bueno, mucho más tiene que tener cuidado con la información que está revisando. Porque O es sea, decir, debe de tener cuidado, es cuidado. correcto. No puede divulgar, ¿verdad? No, Esa porque si información. divulga ya no va a ser una auditoría interna, ya va a ser libre de todo. No, no debemos divulgarlo además, porque somos profesionistas, ¿verdad? Y debemos de tener independencia mental. A ver, Paulina, hablamos de las relativas a la ejecución del trabajo. ¿Pau? Ay, no me acuerdo de esas. Ahí están en la pantalla, mija. Háblanos de... Planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno, obtención de la evidencia suficiente y competente. Pues que, bueno, hagan como dice estudio y evaluación del control interno, pues que sepamos más que nada de lo que se va como a resolver, a arreglar. Y pues tendría mucho que ver con lo que dice obtención de las evidencias suficientes y competentes, pues para poder corregir algo o saber en qué está mal, pues debemos tener, como ahí dice, las evidencias y estar, facultado para poder
decir qué es lo que está mal y cómo se va a solucionar. Es correcto, Pau. Fíjate qué interesante, porque lo que tú dices es muy cierto. A través del estudio de evaluación del control interno, nos va a dar hallazgos, ¿verdad? Pero tú no puedes hablar de esos hallazgos si no tienes la evidencia. O sea, yo no puedo decir que Lichi está haciendo mal un trabajo o un procedimiento si no tengo las evidencias suficientes de en dónde se está equivocando o en qué se está equivocando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, juegan un papel fundamental las evidencias. Chicas, sería todo por el día de hoy. Pues no me resta más que desearles un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Échenle ganas a la semana. Nos estamos viendo la próxima semana, niñas. Ok, profe, lindo fin de semana. Bye. Hasta luego.